Y está con nosotros el doctor Juan Guillermo Sarmiento. Bienvenido, médico endocrinólogo, a esta casa que, mejor dicho, está más que preparada para aprender con usted. Muchas gracias por la invitación. Y coincidimos en el color. Sí, eso parece. Muy bien. Bueno, Doc, hablemos precisamente de qué es la diabetes. Yo sé que muchas personas cuando hablan de enfermedades es cuando ya tienen 50, 60 años, pero resulta que la diabetes puede empezar también desde muy temprano. Sí, la diabetes es la elevación del azúcar. Puede aparecer a cualquier edad. Realmente hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que se ve sobre todo en personas jóvenes, en niños, adolescentes, que se debe a que el páncreas se daña. Y la más frecuente que estamos acostumbrados a ver, que es la diabetes tipo 2, que se ve más o menos es el 90% de los casos, y esa sí tiene mucho que ver con la edad, con el sobrepeso, con los malos hábitos y con la herencia. Pero puede aparecer en cualquier edad la diabetes. Muy bien. Yo les mencionaba a los televidentes cuando anunciábamos el tema que la diabetes también se puede presentar en mujeres embarazadas. ¿Por qué ahí de pronto ellas están un poco más expuestas a una diabetes gestacional? Ok. La diabetes, hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que se debe a que durante el embarazo hay una elevación del azúcar que es transitoria, solamente durante el embarazo. Eso es lo que se conoce como diabetes gestacional. Y esta se debe a que las hormonas del embarazo, progesterona, varias hormonas que se producen diferentes durante el embarazo, hacen que el azúcar suba. Entonces, si de pronto la paciente que queda embarazada tiene historia familiar de diabetes, no se alimenta bien durante el embarazo, aumenta mucho de peso, puede haber una elevación solamente durante el embarazo del azúcar, que es la diabetes gestacional, pero que puede afectar significativamente al bebé y puede producir complicaciones en el bebé, como por ejemplo que el bebé nazca muy grande, tenga problemas en el parto, entre otros. Doc, es decir que en general pues también esta enfermedad puede ser hereditaria, es decir, y además que uno la relaciona a veces con la obesidad, ¿no? Entonces la persona que está subida de kilos, esa es la que puede ser diabética. Es una enfermedad multifactorial, es decir, hay componente genético y hay componente adquirido o del ambiente. La genética juega un rol muy importante, pero la genética se modifica dependiendo de los hábitos del paciente, del peso del paciente, de la alimentación, de la actividad física, de la edad, entre otros. O sea, es una enfermedad de múltiples factores, pero sin duda la herencia es un factor muy importante. Pero si a pesar de que tengamos herencia, modificamos esa herencia con buenos cuidados, pues podemos amortiguar significativamente el riesgo de desarrollar la diabetes. Muy bien, bueno, vamos a conocer también cuáles son los síntomas para que la gente esté prendiendo la alarma o la alerta ahí en casa, porque todo esto depende de ciertos comportamientos, ya sean también alimenticios, de ejercicios y demás que permiten que pues, se mitigue de pronto el tema de la enfermedad. Pero vámonos con el síntoma número 1, el cansancio, que la gente comience como que, ay, todo el tiempo me siento cansada, no rindo en el trabajo, no rindo en el ejercicio, no rindo en el hogar, no rindo en nada. Sí, es un síntoma que se puede presentar, es un poco inespecífico, tiene muchas causas, pero puede ser una alarma de que nuestro azúcar puede estar mal controlado. Muy bien, siguiente, hablemos de orina y sed excesiva. Ese ya es un síntoma mucho más, digamos, mucho más preciso y mucho más específico que nos indica ya que el azúcar está muy alto y se debe a que el cuerpo está tan saturado de azúcar que tiene que empezar a botarla por alguna parte y se pierde por la orina. Y eso hace que el paciente orine en grandes cantidades y obviamente tenga que compensar tomando mucho líquido. Ese es un síntoma ya cuando el azúcar está bastante alto. Muy bien, ojo con esto. Siguiente, vamos con pérdida de peso. Cuando el azúcar está muy alto y el cuerpo no puede utilizar el azúcar, empieza a consumir, el cuerpo empieza a consumir calorías o a sacar energía de otros órganos. Entonces empieza a consumir las grasas, a consumir los músculos y ya cuando el azúcar está muy mal controlado, el paciente puede perder involuntariamente peso. Eso ya es un síntoma bastante llamativo y de alarma, ¿no? De que la situación está bastante descontrolada. Muy bien, sigamos analizando y tenemos visión borrosa. Esto también sí se ha venido como presente. También lo vemos bastante. Indica que el azúcar está tan saturada en el cuerpo que ya está bloqueando la visión. Pacientes frecuentemente lo refieren cuando el azúcar pasa de ciertos límites. Todos estos síntomas. Yo creo que relaciona con un poco de mareo porque entonces no estás viendo bien. Mareo, visión borrosa, no se sienten bien, no sienten energía. Y todo este tema de la orinadera, de la sed, les altera significativamente pues, su estilo de vida y su calidad de vida.
Sin embargo, sí quiero resaltar algo, y que es que estos síntomas se presentan cuando el azúcar ya está muy alto, típicamente por encima de 200. Cuando el paciente es diabético, no está controlado, pero no está tan alto, puede ser silenciosa la enfermedad. Y la mayoría de pacientes diabéticos no están diagnosticados, o sea, no tienen síntomas, pero sí hay un proceso silencioso y unos daños internos que con el paso de los años puede llevar a daños irreversibles en la visión, a daños irreversibles en los riñones. Todos hemos conocido familiares, amigos, diabéticos que han tenido consecuencias por la enfermedad y muchas veces las consecuencias no dan alarma. Entonces, por eso es muy importante la consulta apropiada y hacer exámenes oportunos para detectar la diabetes tempranamente. Hacer el chequeo general, mídase el azúcar. Eso a veces yo creo que la gente la da flojera porque el proceso pues es complicado a veces, que hay que tomes este jugo, que después espere un tiempo, pero hay que sacarle tiempo a la salud y eso es una vez al año por lo menos. Terminamos acá, síntomas. ¿Tenemos uno más? Piel reseca. No sé si también sea parte de esto. También puede ocurrir, ¿sí? Piel reseca, dolores articulares, cansancio, alteraciones en el ánimo, entre otros. Bueno, doctor Juan Guillermo, vamos a destapar cada una de estas cajas para darle a los televidentes a conocer esos alimentos que no se deben consumir, sobre todo por una persona diabética. ¿Listo? Descubramos la primera, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Los fritos, aceite, cosas de paquetes. Sí. Que por salidas rápidas uno compra y dice, es que tengo hambre. Muy frecuente en la calle, en nuestros niños. Los fritos tienen un problema que tienen muchas harinas y muchas harinas que tienen muchos azúcares rápidos, que entran muy rápido al cuerpo y además con frecuencia están compuestos o se preparan con grasas malas, que son las grasas saturadas, que son las grasas que vienen de las mantequillas o las grasas que vienen del aceite común de cocina. Y este aceite es el que genera cambios en el colesterol y el que genera a futuro obstrucciones de las arterias del corazón. Vamos a ver de que no todas las grasas son malas. Es decir, hay aceites que son buenos, como el aceite de oliva, sobre todo cuando se consume crudo, por ejemplo con los vegetales, y el aceite y la grasa de los pescados y el aceite y la grasa de los frutos secos. O otro aceite muy importante en nuestra población, el aguacate, que tiene grasas que son protectoras del corazón. Pero la grasa que viene del común fritico, esa grasa es la grasa saturada, que es la que tapa el corazón. Entonces esa, y aparte también mucho sodio y mucha sal para preparar estos paquetes. Así que prohibidos, vetados, ojalá uno comience desde ya a prevenir, porque en realidad tampoco es que le aporte a uno así no tenga diabetes. Entonces, como que a los niños y niñas, de hecho, que por salir del paso, ay, dele algo, un paquete. Que empezar desde niños a aprender a comer mucho mejor. Sí, señora. Bueno, vámonos con la segunda caja, doc. Siguiente. ¿Qué tenemos acá? Entonces, Azúcares. Todos esos pastelitos, brownies y demás, y tortas que nos gustan, eso sí no lo va a negar. Pero yo pienso que hay que saberlas disfrutar. Hay que saberlas disfrutar, sacarlas de nuestra rutina, moderarlas y dejarlas para ocasiones muy especiales. De pronto uno con el paciente puede negociar un poquito, pero es que el problema es que esto se nos está volviendo nuestra rutina, nuestra tarde, media tarde de todos los días, nuestra lonchera de todos los días del colegio, y ese es el problema. Pero una persona diabética sí porna al mundo. Depende de su control, podríamos negociar un poquito, pero en general no, en general no. Sobre todo cuando son cosas industriales que están hechas de azúcar puro. Todos nos alimentamos de carbohidratos, o sea, los carbohidratos son el 50% de nuestra alimentación. El problema es el tipo de carbohidrato. Hay carbohidratos que son simples, que viene pura el azúcar, polvito, y esto entra a toda velocidad al cuerpo. Y obviamente el cuerpo no es capaz de manejarlo. Y hay otros carbohidratos que son complejos, que vienen, digamos, compactados y se van liberando poco a poco dentro del cuerpo. Esos carbohidratos son mucho más saludables, como las harinas integrales, como los granos, como la avena, por ejemplo. Eso se va liberando lentamente y es mucho más saludable, tiene mucha más fibra y minerales. Pero esto sí es azúcar puro y desafortunadamente es, digamos, el componente esencial de la mayoría de harina, digamos, de productos de panadería típica. Aunque también podría uno negociar con el paciente, cambiar los componentes para preparar las cosas, ¿no? ¿Más saludables? No tanto harina blanca, pronto un poquito más de
otras harinas como por ejemplo avena y no tanto contenido de azúcar, ¿no? Eso se Tiene puede... toda la razón. Además que, mire, yo les cuento una experiencia, estaba en Estados Unidos, realmente este índice es mucho más alto, ¿no? Claro. Porque allá el dulce es a full. Y compré una torta, yo decía, eso sí me sabía más deliciosa que la de acá. Pero cuando uno se daba cuenta de los componentes y todo, y es que le ponen azúcar, pero miren, por montones. Allá como que no miden tanto eso y de hecho se refleja en su población tan obesa, ¿no? Así que cuidado con esto. Bueno, los jugos, que a veces uno no se va directamente a la fruta, sino el jugo de cajita, el jugo de botella, el jugo artificial, finalmente. Ok, perfecto. No, el problema de los jugos es que los jugos es esto. También O sea, el azúcar. Para prepararlo le echamos azúcar pura. Y ya les expliqué el efecto del azúcar pura y cómo eso afecta rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Y el otro problema es que el azúcar pura tiene un efecto en el cerebro que nos pide más. O sea, nosotros comemos azúcar pura y el cerebro se vuelve como dependiente, ansiedad, más quiero azúcar. Ese es otro problema del azúcar pura. Y los jugos exprimen todo el azúcar pura de la fruta, o sea, como si uno sacara todo lo malo de la fruta. Y la fruta tiene vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, cosas muy benéficas que las extraemos al sacar un jugo. Pero incluso, de hecho, poner, digamos, acá el mango, que es como para hacer la similitud de un jugo natural, también evitar ponerle el azúcar, precisamente. Y preferiblemente comer la fruta entera, porque la fruta entera tiene muchos más beneficios. ¿Con cáscara o sin cáscara? No le veo, de eso sí depende del gusto, pero no digamos, no es indispensable, ¿sí? Pero la fruta entera tiene muchos más beneficios, genera mucho más tranquilidad, más saciedad y tiene muchos más beneficios en tema de fibra, vitaminas y si tú la coges, digamos, si la tomas entera, tiene menos azúcar porque no le estás extrayendo y no tienes que comer tanta fruta. Para tú preparar un juguito así de naranja, tienes que exprimir como 5 naranjas y le sacas todo el azúcar. Entonces, preferible comerse una naranja. Los pacientes me preguntan, ¿cuál fruta no puedo comer? Yo les digo, no es necesario que prohíban todas las frutas. A veces les prohíben demasiado. Yo creo que es mejor comerlas enteras y de pronto este manguito que se ve como muy maduro, comer un poco menos y mezclarlo de pronto con alguna fruta ácida, con alguna fruta que no sea tan dulce. Pero yo creo que es más, quitar tanto jugo y la fruta es mucho más benéfica en varios aspectos. Muy bien, tomen nota, señores. Bueno, por acá tengo la sal, pero esta sí no sé muy bien la correlación con una persona diabética. Bueno. ¿Qué pasa con la sal? Lo que pasa, o sea, la sal directamente no tiene que ver con el azúcar, pero sí tiene que ver con temas de presión arterial, con el corazón y con el riñón también. Y el contenido de sal, pues obviamente muchos pacientes con diabetes sufren de todos esos problemas también. Entonces tienen que controlar muy bien su ingesta de sal. Varios alimentos ya vienen salados por sí mismos. O dentro de la preparación del alimento pues utilizamos sal. Eso está bien. O acostumbrarnos a que sea de verdad una pizca de sal, pero es que a veces uno dice, pásame el salero, que es que esto le falta sal y empieza uno... La recomendación de ingesta de sal diaria es más o menos lo equivalente a una cucharadita de sal en todo el día. Usualmente eso es lo que se utiliza en preparar los alimentos por lo menos. Entonces la idea sería no tener que usar el salero o la sal de mesa, y evitar alimentos industriales que ya vienen con mucha sal, como embutidos, salchichas, paquetes, que todo eso ya trae muchísima sal y el cuerpo, el riñón, el corazón no es capaz con tanta sal y eso puede tener otros efectos. Tiene toda la razón y nos faltó eso, de hecho, en esta mesa. No la tenemos porque cerramos con las gaseosas, ya sean negras o de colores, que también uno dice, ay, es que tengo una sed y va y opta por este tipo de bebidas. Que son las bebidas azucaradas, ¿no? Las bebidas que, vuelvo y juega, es la misma azúcar pura con algunos sabores, pero que rápidamente altera nuestro nivel de azúcar y afecta mucho nuestro peso. Y realmente son bebidas que las debemos disminuir al máximo. En los diabéticos yo creo que sí la deberían casi que eliminar. Bebidas que vengan con azúcar. Siempre acostúmbrense a mirar la etiqueta y mirar cuánta cantidad de azúcar tiene lo que se está comiendo. Más de 5 gramos de azúcar quiere decir que ya es un alimento muy endulzado y que se debería evitar. Tiene toda la razón. Pero Doc, pasemos acá a la pantalla digital. Yo le invito a que leamos algunos mitos
de lo que ocurre con relación a la diabetes para que ustedes estén pendientes porque puede que nos estemos equivocando. Así que gire ruleta y vamos analizando uno a uno. Y dice, ¿una persona con sobrepeso probablemente puede desarrollar diabetes? Ok. Entonces el sobrepeso sí es un factor de riesgo, ya lo hemos hablado, Sí. pero no quiere decir que el hecho de tener sobrepeso nos vaya a dar diabetes. Depende de muchos factores, nuestra herencia, nuestra actividad física, la edad, pero sí es un factor que tenemos que tratar de controlar al máximo. Más o menos el tener sobrepeso ya nos duplica el riesgo de diabetes y ya obesidad nos triplica o cuatriplica el riesgo. No es que directamente se vaya a relacionar, pero sí nos aumenta el riesgo y es una alarma de que tenemos que cuidarnos. Correcto, así que pilas ahí a controlar el peso sobre todo. Siguiente, giramos acá la ruleta y paramos. Dice, ¿los hombres que tienen diabetes sufren de disfunción eréctil? Muy buena pregunta, nos lo comentan mucho. Digamos que la diabetes favorece a que haya disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque el azúcar puede afectar los nervios de la región genital, puede afectar el flujo vascular hacia la región genital, pero no es que sea una cosa directamente, es decir, que por ser diabético tenga disfunción eréctil, no, pero sí es un factor de riesgo y más o menos hasta el 50% de diabéticos pueden tener algún síntoma de disfunción eréctil. O sea, es muy frecuente, a veces los pacientes tienen de pronto algún temor en expresarlo, pero es muy frecuente, pero es reversible. Es decir, si el paciente se cuida, baja su azúcar, de pronto cuida otros factores que estén produciendo la disfunción eréctil, pueden mejorar y pueden de pronto llevar una vida sexual normal con un buen tratamiento. Entonces no es que sea una camisa de fuerza que por diabético mi función sexual se va a ver completamente alterada. Sí lo altera, pero se puede revertir si se cuida. Así que hablarlo sin miedo, sin tapujos también frente al médico, porque en realidad a veces por pena o por el hecho de su hombría, pues no lo mencionan y fíjense que sí puede estar relacionado, así que tranquilos que igual, si se trata a tiempo, todo tiene solución. Adelante. Siguiente. Vamos a girar la ruleta. Eso. Y viene, cuando un diabético se corta, ¿se genera gangrena en esa área? Ok. Eso me lo cuentan mucho los pacientes. Expliquemos bien qué es gangrena. Gangrena es cuando, digamos, una herida o un área del cuerpo se infecta y se muere, se pone negro, ¿sí? Y se muere y se infecta. Los diabéticos con frecuencia mencionan esto y es como algo, eso yo diría que es en general más mito que realidad, porque los pacientes lo toman como una muestra de que están bien. Me corté, no me pasó nada, no soy diabético, mi azúcar está bien. Obviamente el hecho de ser diabético favorece a que hayan infecciones graves, incluyendo la gangrena, pero eso ocurre en menos del 1% de las cortadas. O sea que el hecho de que no le haya ocurrido no quiere decir que no tenga diabetes ni que esté bien controlado. O sea, es como una relación muy, muy rara. Sí, es muy poco frecuente que ocurra. Así que pendientes de su salud, ojo, acá para concluir porque el tiempo se nos pasó volando, doctor Juan Guillermo, es que visite a su médico siempre, que es el profesional que lo va a orientar y que efectivamente todos los casos son diferentes y ocurren diferente edad, diferentes factores que influyen en esto, así que de verdad que siempre visitar al profesional. Muchísimas gracias por la invitación, espero poderlos haber aportado un poco del conocimiento Yo sé y que educación. Sí.